soy diseñador gráfico, recibido también de la Facu, y doy clases de tipografía. Por lo que, en base a lo que me había contado Héctor, traté de armar algo resumido, pensando en que, bueno, que no son diseñadores gráficos, son diseñadores, o son arquitectos futuros, y que, bueno, adentrarse en el mundo de producir una pieza editorial, bueno, hay como una cantidad de elementos que les pueden servir para tener como a mano. Entonces, bueno, armé una serie de textos acompañados de imágenes. La mayoría son trabajos hechos por mí o con otra gente también. Es un popurrí. En el medio está un poquito lo que decía H, de unos libros que armé en pandemia, que se lo voy a mostrar ahora. Y bueno, y una secuencia de libros para que vean un poco aspectos como generales de lo editorial y particulares de la combinación de imágenes o la combinación de tipografías o la relación de tipografía con imagen. De hecho, yo vi un poco, creo, de otro año, ¿no? Era H, Sí. de años pasados, otros trabajos como lo que tienen que hacer, así que bueno, en base a eso es que armé esto. Así que bueno, paso a compartirles. Díganme si se ve bien. Una pestaña, toda tu pantalla. Toda tu pantalla será. Ahí se ve toda mi pantalla, ¿no? Ahí se ve. Ahí se ve bien. Sí. Ok. Está bien escrito, ¿no? Red Ferrari. Ok. Bueno, cualquier cosa preguntan, ¿sí? Si hay algo que no se entiende, me dicen y Sí, freno. lo que hacemos en general, si quieren, para no cortar, es en el chat pueden escribir las preguntas y a lo sumo si van Ah, dale, surgiendo en el momento y después las levantamos al final de la charla. dale, genial. Bueno, arranco con un pequeño textito que dice, como diseñador compartimos el proyectar, me refiero a ustedes y yo, compartimos el proyectar como mismo principio. En esta ocasión, en esta acción de adelantarnos al final, prevemos varias cosas antes de lanzarnos al hacer. Esto es como una noción que me parece que siempre está buena de lo proyectual y de proyectar del diseño y arquitectura, que es que, bueno, no nos sentamos de una a hacer algo, a ver qué sale, sino que siempre hay como una consideración de lo que, cómo va a terminar siendo, y para eso, nada, chequeamos un montón de cosas. En eso hago un punteo de que consideramos fechas, costos, contenidos, referencias, las ideas que tenemos, o sea, antes de ponernos a producir, en este caso, la pieza editorial, que aunque tengan poco tiempo o una semana, tienen una semana, entonces tienen que diagramar cómo en una semana van a producir esta pieza, tienen que ver, bueno, qué costos van a manejar para imprimir, o yo sé que es digital ahora, pero quizás después se pueda imprimir, entonces pensar en cómo se va a imprimir esto, que sea económico, o cuánto, qué contenidos van a volcar, qué referencias manejan en cuanto a referencias estéticas o de otras revistas o libros o lo que fuese, y qué idea tienen al respecto, ¿no? Entonces, luego hay como mil maneras de desarrollar todo esto, ¿no? De avanzar. Pero por lo pronto lo importante es tener una diagramación de los tiempos en los que uno va a laburar con esto, ¿no? La edición de los contenidos, que básicamente lo que van a volcar en estos libros, y bueno, la idea principal, ¿no? Que reúne este hilo que alguien comentó que comenzó a pensar en el hilo conductor. Bueno, ¿cómo será ese hilo, esa idea? Y bueno, y las referencias. No nacimos, no inventamos nada, o sea, estamos en una constante devenir de agarrar cosas que ya vimos, que conocemos, que una vez vimos en algún lado, así que esas son las referencias importantes a tener presente para armar su laburo. Seguido a esto, bueno, esto que mencionamos recién, ¿no? El tema del hilo, ¿no? El tono, la postura, el estilo, la estética o el concepto que va a tomar su libro. Para todo esto es importante analizar, obviamente, los contenidos, ¿no?
que se van a volcar para encontrar un hilo conductor de principio a fin que sirva como criterio tanto conceptual como estético y que forme, digamos, el partido conceptual y gráfico. Obviamente gráfico porque esto se va a imprimir, pero conlleva necesariamente una relación con los elementos gráficos, más allá de los conceptuales de cómo uno quiera diagramar. Por ende, lo que quiero decir acá es que estas ideas que ustedes tomen es lo que va a darle al libro esa postura que ustedes tengan. No sé, si un libro es todo negro, va a tener una sensación oscura, uno podría decir, o si el libro tiene como muchos elementos, es de tal manera, si el libro es hiper limpio, va a tener una conducta más minimal, o etcétera, digamos. Todos esos aspectos es lo que va a definir como esto que definimos como tono, el tono como quien habla en un tono, ¿no? En un tono más suave, un tono más fuerte. Todo eso va a estar definido por estas características, ¿no? De los contenidos. Acá empiezo a mostrarles un trabajo hecho por mí y por un grupo de ilustradores que participamos de la Noria de Ilustradores, no sé si lo conoce alguno o alguna. Es una agrupación de ilustradores, de más de 100 ilustradores, que durante el año se producen diferentes actividades y a fin de año se produce una pieza que reúne el trabajo de todos los ilustradores. Y este es el número 10 y por ende cuando hicimos el número 10 fue como, bueno, un gran hito. Entonces por eso decidimos hacer una publicación que la hacíamos toda bancada por nosotros y que después la vendíamos. Y en este caso siempre fueron libros, alguna vez fueron postales o algunos plegables. En este caso se hizo un libro que a la vez contuviera otros dos, en realidad un pequeño, digamos, fascículo o, sí, una pequeña revistita, un desplegable y lo que ven ahí que dicen 10, 10, 10 es como una sobrecubierta que engloba todo. Entonces, acá lo que quiero decir es que la idea del número 10, de la publicación número 10 del anuario, bueno, tenía como esta importancia, ¿no? De decir, bueno, acá reunimos todo, hagamos algo que sea realmente importante. Por eso esta tendencia a que sea negro y la tinta dorada, con un estilo, digamos, bastante particular que luego, me acuerdo de haber puesto, me puse a buscar tapas de libros con ese estilo y me encontré con un montón. Y todas abordan como, van hacia el mismo estilo, ¿no? Estético, básicamente, ¿no? Esta cosa del dorado, algo como lo fino, lo rococó, ¿no? Algo que está recargado. Como que la estética tiene una referencia con cosas preexistentes y uno no puede dejar de eso de lado. Bueno, luego esta publicación, como les decía, tenía perdón, tenía un desplegable que después era como una especie de póster y una secuencia de una revistita que contaba la historia de los 10 años y las actividades, entonces hay fotos. Acá lo interesante me parece que es mostrar la diversidad de contenidos, ¿sí? Del diseño de contenidos, por ejemplo, el de armado fotográfico, como acá arriba, ¿no? De imágenes panorámicas combinadas con otras imágenes que calcen, digamos, justo en la diagramación de lo que sería la hoja cuando está plegada. También este desplegable estuvo hecho en blanco y negro con una sola tinta y fluo, que es esta naranja, por donde también tenía como esa cuestión especial. Y la revista también, ¿no? Combinaba esta parte de conjunto de imágenes de diferentes años con frases que no sé de dónde salieron, pero que las iban diciendo algunos de los chicos. Acá hay una especie de infografía de los 10 años a la derecha. Nada, todo eso fue diseñado y me parece que es interesante como mostrar la diversidad, ¿no? De posibles cosas que pueden aparecer en este libro. Edición. La edición del material que quedará seleccionado es crucial y requiere de idas y vueltas. Si los contenidos se agrupan, ¿cuántas imágenes tiene cada grupo? ¿Con qué material cuento? ¿Está en buena calidad? ¿Es grande? ¿Proviene todo de la misma fuente? ¿Mismo
mismo lugar, misma cámara de fotos, la edición requiere de varias instancias de preselección, selección y selección final. Con esto me refiero a que ustedes tienen, tengo entendido, hecho varios ejercicios y tienen que volcarlos en este libro, revista o pieza editorial. Entonces, al momento de seleccionar, bueno, ¿cómo laburo eligiendo qué parte de los materiales? Si tengo, por ejemplo, diferentes fotos sacadas, no sé, pic de pantalla, o tengo fotos con una cámara, después con otra, todo eso me va a determinar un poco cómo voy a empezar a agrupar los contenidos. Tengo contenidos con más imágenes y con más textos o con más planos que otro, eso también me va a poder definir y tomar una decisión al respecto de, bueno, las extensiones, por ejemplo, de una sección o de un capítulo, de una parte, digamos, y a qué laburo le doy esa extensión mayor frente a otro laburo que quizás prefiero no mostrarlo tanto. Entonces, acá sí empiezo a mostrar lo que fue uno de los principios cuando empecé a armar estos libros que les comentaba Héctor. Esto fue en pandemia y con un conocido, ahí está Ivo H, nos juntamos a darnos una mano mutuamente para trabajar sobre un material que cada uno que tenía por su lado. Yo tenía un montón de imágenes, de fotos de viajes, él tenía una serie de fotos de otro viaje de él, y decidimos juntarnos y empezar a ver, bueno, cómo se puede editar ese material para hacer un libro de fotos. Entonces empezamos por lo más básico, que es, bueno, imprimir un montón de hojas con todas las fotos y empezar a ver lo que para nosotros era uno de los puntos más especiales, que era la secuencia, lo que también podemos hablar de una edición en términos de qué página venía consecutiva a la siguiente. Entonces acá, bueno, hicimos una impresión muy chiquita, demasiado chiquita, pero bueno, después pasamos a otra escala. Estos son tamaño, no sé, bueno, ahí se ve, tamaño como un celular, pónganle. Pero ya es como una segunda instancia. Son del armado del libro de Japón, de un viaje a Japón de hace 4 años. Y bueno, empezar a disponer sobre papel. Esto de trabajar las cosas, salir de la compu quizás, imprimir lo que uno va armando en dobles páginas y empezar a ver, bueno, cuál es la mejor disposición para esto, ¿no? ¿Cuál es el orden que le da más sentido a esta narrativa, esto del hilo conductor? Bueno, el hilo conductor en este caso son fotografías y uno puede encontrar, bueno, secuencias de imágenes de más tamaño, secuencias que tienen relación por una temática, secuencias que tienen que ver por lo cromático o por los sujetos, digamos, donde hay personas. Entonces, esto es un juego que nada, a mí me resulta muy divertido y está buenísimo, pero permite esto, ¿no? El ida y el vuelta, ir y venir, hasta encontrar una solución que más o menos satisface. Obviamente esto después lo fui cortando todo, poniéndolo en el orden secuencial para después verlo, y también producirlo en varios tamaños, ¿no? Hasta ir llegando el que está atrás es el libro en el formato final, y en el medio, bueno, hubo otros 2 tamaños, diferentes escalas, a medida que iba avanzando, bueno, ir llegando como el tamaño final, ¿no? Como para ir teniendo una proporción e ir viéndolo y que no sea como de repente pasar de la compu a imprimirlo y después ver, me quedó grande, me quedó chico, etc. Estos son los 3 libros que hasta ahora hay un cuarto posible de Bolivia. Son libros producidos en la pandemia, que arrancamos ahí en medio de la pandemia, y nada, material que yo tenía guardado y que quería volcarlos. Se produjeron 20 libros de cada uno. El primero de Japón ya se vendió. Hay uno en el Malva, creo, ahí para acceder. Y los otros están ahí viendo de llegar a otras manos. Pero bueno, lo importante para mí fue poder llegar a realizarlo, concretarlo, imprimirlo, llevarlo a una imprenta que me permitió imprimirlo en 20 unidades, cosidos, libros quedaron muy prolijos, en offset digital, no offset común. Así que, bueno, eso
va a terminar ahí, es algo cortito, pero bueno, para mí es muy importante y todavía lo sigo utilizando. Esto es algo que le comentaba recién, saber resaltar su mejor trabajo y acomodar de la mejor manera el que haya sido el más flojo, ¿no? Esto es como un guiño, ¿no? O sea, seguro que tienen algún laburo que está mejor que otro. Bueno, saber cómo, no cubrirlo, o sea, no taparlo, pero sí ver cómo lo puedo resaltar de cierta manera, ¿no? Si lo tengo la peor imagen de calidad, salieron las fotos mal o el laburo no está a lo mejor bien, bueno, ver cómo hago para que eso también se fortalezca y no quede reflejando lo que es, ¿no? Tratar de levantarlo un poco. Determinar en base a los contenidos finales cuál será la extensión que tendrá en dobles páginas cada trabajo. O sea, bueno, pensar, bueno, a este trabajo le voy a dar tantas dobles páginas, ¿no? 3 dobles páginas. A este le voy a dar una doble página. A este le voy a dar 4. Bueno, la edición que ayuda a visualizar es la pauta. Puede ser concebida como una película. Ahora vamos a ver qué es la pauta. La pauta es una serie de hojitas chiquitas. Ahora les voy a mostrar. Es algo así. Y es como una película, ¿no? Esto uno puede empezar a contar el libro por el final, o sea, podrían empezar a contar por el último trabajo, digamos. El orden no tiene por qué ser cronológico, puede ser según lo que ustedes determinen. Entonces, las películas también sucede eso. Hay películas que comienzan por el final, hay otras que comienzan en medio del desenlace, etc. O bien puede estar fragmentada en segmentos y secciones, o sea, pueden hacer segmentos o una continuidad total de principio a fin. La forma en que se muestre, la duración de cada parte, será también parte de la postura y el tono que su editorial tome. Esto es lo que mencionaba al principio de esta apertura. Entonces, eso es una pauta. Obviamente, yo estoy haciendo un ejemplo de lo que es un trabajo editorial. Ustedes tienen una semana, quizás no lleguen a esto, pero me pareció importante como que entiendan que en el trabajo editorial, en la producción de un libro, siempre se trabaja una pauta en donde se prevé, digamos, las extensiones, acá obviamente definidas por color, ¿no? De cada sección de la revista, en este caso desde la revista Plot, en donde uno va viendo, bueno, si me queda más corta o si necesito otra doble página. Esta es como siempre la referencia para ir modificando y teniendo como un chequeo en paralelo de cómo es. Que en este caso lo que uno puede marcar es tanto la extensión, pero también uno puede marcar 1000 cosas, desde contenidos, desde quiebres posibles, desde secciones especiales, etc. Eso es como se ve en el InDesign, por ejemplo, que es el programa para hacer trabajos editoriales. Esto es de lo que está por salir. Esto no deberían mostrarlo. Esto es lo que está por salir en el próximo número. Pero bueno, esto es como serían las dobles páginas, ¿no? O sea, en esa pauta que le mostré, no hace falta ver la fotito de qué es lo que va, sino que es como un aspecto más abstracto. La pauta no es para mostrar la paginita, sino para mostrar diferentes elementos más abstractos como las extensiones, etc. Bueno, yo tengo entendido que ustedes trabajan, los contenidos que van a trabajar, si no me equivoco, son estos, ¿no? Fotografías, dibujos, planos, dentro de lo que son las axonometrías, bueno, plantas, vistas. Imagino que tendrán algunos textos, algunas cifras. Imagino que esos son los contenidos con los que laburarán. Y bueno, como le contaba Héctor, ahora me encuentro haciendo un reemplazo, un trabajo de la revista Plot de arquitectura de acá. Y nada, me parecía que estaba bueno mostrar como, bueno, algunos elementos que ustedes seguro ya manejan, ya tienen mucho más en claro que yo, quizás, ¿no? La idea de trabajar la fotografía combinada con un plano, con una vista, con datos técnicos, bueno, un título y un párrafo y otra foto más grande. Acá lo interesante es, bueno, ver cómo hacer convivir, ¿no? La diagramación, los espacios. En este caso hay esta doble página, estas dos doble páginas tienen un fondo. El fondo emula, ¿no? Es un fondo hecho Illustrator que emula, acá me van a corregir, seguro ustedes, la fachada, lo que tiene la chapa de la fachada. No sé cómo se dice. La textura que tiene esa reja. Entonces,
bueno, de repente sumar un elemento de ese estilo, agarrar algo de la imagen y llevarlo a un elemento gráfico que funcione tenuemente, sutilmente de fondo, bueno, ayuda o le da como más valor a lo que uno está mostrando. O en este caso de Waterloo, bueno, ver de ubicar los textos en relación a lo que la imagen me provee. Si la imagen me provee cierta simetría o cosas que están más atrás y más adelante, bueno, el juego de escala de la tipografía también me puede ayudar a pensar, bueno, quizás parece como que está puesto ahí. Entonces, algunos elementos, según donde los dispongo, me pueden ayudar según la imagen que tengo. Acá, nada, acá es solamente ver disposiciones posibles, ¿no? En una doble página de fotos, ¿no? Fotos verticales, con fotos horizontales, ciertos espacios. Obviamente acá no se llega a ver, pero los elementos que están acá arriba son elementos de navegación, lo que sería el número de página, este texto indica la sección, el capítulo, esta palabra de acá indica la sección dentro de la revista, que es la parte práctica, y acá el nombre de la revista, acá el fotógrafo y acá unos epígrafes sobre lo que las fotos están contando. Entonces, bueno, estos como posibles, hay millones, sí, hay miles de maneras de diagramar, estas son como unas posibles formas donde haya ciertos blancos o donde se reconstruyen los bordes, los márgenes de alguna manera. Y luego hay unas instancias que son más de aperturas, ¿no? Ustedes van a mostrar diferentes trabajos, solamente tengan una apertura donde muestran que empieza algo, luego un desarrollo de ese trabajo y luego un cierre de ese trabajo y solamente luego otra apertura. Bueno, en este caso, en esta ocasión se manejaron diseños tipográficos, obviamente con una lógica de una especie de grilla, ¿no? Imagínense que detrás de estas letras hay como una especie de cuadrícula con la que uno puede jugar dejando espacios, pero bueno, lo importante más allá del diseño específico es pensar en que haya una apertura o una doble que da comienzo a su laburo y que eso puede estar armado por algo tipográfico que refiera al título de su trabajo. Bueno, retoque digital, esto es más como un detalle, pero solamente al trabajar con sus imágenes requieran ajustarlas, ¿sí? Trabajar la iluminación de las fotos, algunas quizás están muy lavadas, tratar de contrastarlas un poco, o si están muy oscuras, subir la iluminación, manejar los niveles, lo que son los levels en Photoshop, o fotos que están muy apagadas, quizás subir un poco la saturación, o si tienen mucha saturación, bajarle, si quieren que tenga un estilo más plano. La herramienta de Clone Stamp para corregir errores, cosas que aparecen que uno quiere borrar, etc. Esto, digamos, como para entender que hay una serie de elementos que pueden ayudar a ajustar las imágenes con las que van a trabajar. Y luego ciertas alteraciones que van a venir o devenir de lo que es por ejemplo, la síntesis de color, ¿no? En vez de tener todas las fotos con diferentes colores, con diferentes estilos, bueno, quizás reúnen todo el material y a todo el material le dan una misma cualidad, o no, o capaz le dan a diferentes secciones, o a cada ejercicio, un estilo cromático, una paleta definida en base a esto que está dicho acá, ¿no? Síntesis de color, blanco, o sea, síntesis de color puede ser eso lo van a hacer en RGB, después se puede imprimir, pero pueden manejar los canales rojos, verdes, o sea, virar las imágenes hacia ese tono, trabajarlas en sepia, en blanco y negro, duotono, que es una combinación de dos tonos, cuatricromía, bueno, etc. Acá, esto es un trabajo hecho para la cátedra de tipografía, en donde a fin de año a los alumnos les regalamos una publicación donde muestran sus trabajos. O sea que acá hay algo en común con lo que tienen que hacer, que es nosotros los docentes nos encargamos de pedir a los alumnos un laburo de cada uno de ellos, de un ejercicio, y lo reunimos en una publicación. Esto desde el 2015, pueden ver. Y en este caso se hizo
sobre un laburo editorial, justamente, solamente mostrando unas dobles páginas de cada alumno, se hicieron como 5 pliegues, 5 desplegables, que se llamaban pliegos y despliegos, porque eran un pliego que estaban desplegados. ¿Sí? Acá se puede ver estas hojas, están plegadas en 4, y al desplegarse es una especie de mapa en donde se va navegando sobre las diferentes dobles páginas de los alumnos que hicieron. Obviamente acá hay un juego que, como contaba recién, hay un viraje utilizado para cada uno de los cuadernillos estos fascículos, estos desplegables, que son 5, cada uno tiene una combinación de paleta cromática distinta. Acá pueden ver, no sé, violeta y rojo, este era naranja y violeta, este era celeste y rojo, este era celeste y violeta. Entonces, acá hay una economía de recursos por el sistema de impresión, entonces utilizábamos ese criterio para también diferenciarlo. Y además, una tinta dorada, cobre, perdón, que es este marrón. Esta es otra publicación, esta de 2016, en donde acá hay una cuestión más, por ejemplo, para la tapa de materialidad. O sea, la tapa está hecha impresa, acá como ven, blanco y negro, pero hay una especie de sobrecubierta que está impresa sobre un calco. Como ven, acá no se lee la palabra tipogramas, y acá sí, y es porque al sumar el calco a la impresión, termina de hacer legible y rellenar, digamos, un aspecto muy tipográfico que es muy de la materia. Y además tiene relación con el ejercicio, que construían tipografías con volumen. Entonces, bueno, un aspecto de esta publicación, obviamente, sobre el cierre, tiene que ver con una especie de glosario, con más que nada una identificación de cada uno de los grupos con sus docentes. Me imagino en su laburo quizás haya una instancia donde recopile qué se hizo en el primer ejercicio, en el segundo ejercicio, el tercer ejercicio, con quizás pequeños desarrollos. Bueno, pensar una doble página que tenga que ver con eso. Acá, bueno, acá de vuelta, ¿no? Hubo una utilización de una tinta especial, esto es impreso en negro y una tinta. En realidad, la revista está impreso en varios colores, pero esta sección la hicimos solo en negro y una tinta fluo, lo cual, de vuelta, le da un criterio. Y luego esa tinta naranja, que es fluo, es la que recorre todo el libro. Por ende, para mostrar los diferentes trabajos de los alumnos, este hilo conductor un poco estaba conectado por esta tinta y un poco también por el criterio de todos los laburos que, bueno, tenían una relación, ¿no? Por el tipo de ejercicio. Acá, como les abordo mínimamente algo sobre la tipografía, que no sé cuánto de texto tendrán en este trabajo que mostrar, o si tienen que poner algo o no, pero sí, lo que sea que vayan a poner, está bueno tener estas mínimas nociones, que es, bueno, las tipografías tienen fuentes diferentes, hay millones de fuentes sans serif, romanas, egipcias, etc. Cada una de esas fuentes va a tener variables, que son las light, bold, itálicas, etc. Hay muchas condensadas. Después están como las escalas, ¿no? Lo que uno vaya a utilizar, y las relaciones con otros textos. Luego van a tener también, para tener en cuenta, unidades textuales. Esto es, que son las unidades textuales, la unidad mínima es la palabra, lo que le sigue es una frase y lo que le sigue es un párrafo. Está bueno quizás que puedan tener como estos elementos reconocibles y utilizarlos en un sentido claro, ¿no? Cuando utilizan una palabra quizás es la denominación o el título de algo, cuando utilizan una frase puede ser una cita, y eso da una forma textual, ¿no? Entonces, lo de la forma textual se conecta con el tercer punto, que son las tipologías de texto, que no sé si ustedes utilizarán o no, pero que seguramente, si quisieran, podrían agregar tablas, listados, definiciones, notas, que le sumen a su laburo mayor integridad, mayor complejidad y más información para terminar de dar una idea sobre su trabajo. Obviamente las tipologías de texto se reconocen de por sí por su forma textual. Uno reconoce un listado por cómo uno lo ve y ya sabe que es un listado, o una tabla por lo mismo. Las notas también uno reconoce
por la forma en cómo están utilizadas, que son notas y no son otra cosa. Y por último están las operaciones gráficas, que es lo que uno opera sobre la tipografía, que pueden ser cortes, superposiciones, eliminación de partes, etc. Acá hay un rejunte de trabajos que hice hace muchos años. En general son todas tapas estos. Y bueno, hay diferentes decisiones tipográficas, de armados, combinación de tipografías. Nada, para pensar en variantes. Esta es una colección de libros, de ilustraciones donde se mantienen los mismos títulos. Una pequeña diversidad para que vean nada, cómo se puede trabajar también el texto en relación con la imagen, ¿no? O sea, cómo involucrar y de qué manera acompaña y en qué lugar aparece la tipografía cuando en estos casos pisa la imagen. Si no pisa la imagen, bueno, en dónde se ubica en pos de no jorobar, digamos, de no molestar o de no hacer ruido en la composición. Este es el del trabajo de Gilda, el libro de Gilda, que también es un libro de fotos más que nada, como un libro fotográfico, que me parecía que estaba bueno ver esas posibles disposiciones, ¿no? De las fotos, que lo que las reunía acá era como fotos más, más familiares, entonces también tenían como un estilo más de fotos hogareñas, ¿no? Ese estilo de foto, además de ser una época y además de tener como la relación con los hijos, estaba bueno, reunirlas y, bueno, ver una diagramación posible de ese estilo, ¿no? O la de acá arriba, que es una especie de apertura de una segunda parte, un capítulo, bueno, qué relación, obviamente mucho más minimalista, para un libro de fotos. Bueno, editorial, libro, revista, que es lo que están por hacer. Para empezar, siempre contamos con una pauta, que es lo que mencioné antes. En la pauta va a definir la organización, los ritmos, los quiebres, las aperturas y cierres que pueda tener su libro, que son cosas importantes para que el libro no sea monótono, siempre igual, todo es al palo o todo es muy simple. Bueno, tener momentos, ¿no? Momentos donde la cosa se vuelve más compleja o se reúnen muchos laburos y hay un quiebre. Bueno, sea lo que sea, está bueno pensar que el libro contenga esas situaciones. Preliminares, portadas, pliego de etapa. Preliminares son las páginas previas a cuando uno empieza a leer un libro, que es como el índice, la dedicatoria, la portada, la portadilla, las aperturas. Las portadas son los que vamos a mencionar y el pliego de etapa es esto que mostraba recién, que son como el de acá, el de Pani, que es todo el pliego pensado como una unidad, ¿sí? La tapa, el lomo y la contratapa, como sucede acá en el de Sandro. Acá hay una foto que continúa hacia el otro lado, igual que Apasionados de Rock también continúa. Pensarlo el pliego de tapa, o sea, tapa, el lomo y la contratapa, como una misma unidad, ¿sí? Como, por eso se llama pliego de tapa, porque es una única cosa. Bueno, acá unas imágenes de adentro del libro de Pani, en lo que sería esta apertura de las preliminares con el índice, los créditos, una página donde empieza a comentar, combinada con un collage, bueno, sección de fotografías aleatorias, otra sección del libro donde se habla más en concreto de ciertas recetas, o sea, pueden ver la diferencia, es medio saltimbanquing, pero también la idea del libro que sea todo diferente, pero también después estas secciones se desarrollaban y había como, bueno, varias páginas iguales a estas que están viendo acá. La de Quiero Más creo que era una apertura y esas sí eran las recetas que después se repetían, ¿no? Como que tienen un estilo diferente a las anteriores. Lo mismo en este libro que hice para Atlántida, sobre hazañas y leyendas de los mundiales. Acá pueden ver, bueno, el desarrollo del pliego de tapa, lomo y contratapa. Y en el desarrollo interno era contando en dos dobles páginas los diferentes mundiales, con una sección siempre de un mismo armado, ¿no? Acá hay un mismo armado, obviamente entendiendo que hay una finalidad, es un libro para chicos, no importa el diseño, pero bueno, tenía diferentes partes, ¿no? Como títulos, iconos, pequeños textos, fotos y una ilustración y cómo salió en ese mundial el fixture. O tener una sección al final del libro donde es como más de estadística y de datos concretos o datos que llaman la atención. Bueno,
reunidos en una sola doble página. Como tener en cuenta también eso, ¿no? Como que yo puedo tener zonas particulares que se repiten y después tener una situación totalmente distinta. Esto para ir cerrando. Bueno, Actor me dijo que lo van a entregar en digital, pero es probable que después lo puedan imprimir, por ende, estaría bueno que puedan hacer dos versiones del PDF, una versión liviana, ¿sí? Hasta 32 dpi, y una versión para que se pueda imprimir, que debería ser de 150 a 300 dpi, como dice ahí. Obviamente, para la que es impresa, el archivo, las imágenes debieran estar todo en CMYK, que es la cuatricromía cuando se imprime, sea magenta, amarillo y negro. Y si lo van a hacer la versión digital, puede estar todo en RGB. Exportar un PDF, chequear de convertir la tipografía a curvas, no sé en qué programa trabajen, Illustrator, se convierte a curvas para cuando vayan a imprimir no tengan problemas en un futuro, que no sea ahora. Bueno, acá ahora hablo de la imposición, que esto es el orden de las páginas previo a la impresión. Para eso sirve armar una prueba de todo antes de imprimir, todo como yo les contaba en las primeras imágenes, bueno, imprimirse, ¿no? Cómo quedaría todo para después ver qué página va con qué página cuando tengan que armar un archivo, si se tiene que mandar a imprimir. Y algunos sistemas de encuadernado, como el Copter japonés, bueno, si son desplegables o anillados, entre las variantes que pueden llegar a encontrar. Esto es un libro más de la Nueva Ilustradores. En este caso, la tapa del libro tiene una sobrecubierta, que es un póster. Acá de vuelta está utilizada la tinta fluo naranja. Meto hacia el interior, voy a ir pasando un poquito más rápido. Este es otro libro de los Ilustradores, en un tamaño mucho más grande. Y este contaba con una serie de pósters hechos en grupo. Y el interior, bueno, contaba esto, ¿no? Con grandes imágenes de las ilustraciones nuestras y en este caso un índice hecho con fotos de cada uno de los ilustradores para que sea reconocible, y además eran justo las partes donde si aparecían caras, bueno, mostrando las caras de los dibujos o ilustraciones que aparecían, ¿no? Como encontrar una vuelta también al momento de cómo contar el índice de lo que van a estar mostrando. Este es un trabajo para una empresa de arquitectura también, un brochure. Nada, me parecía que estaba bueno mostrar algo que tenga que ver más también con la arquitectura, en donde se combinaba el aspecto tipográfico, el armado tipográfico en relación con la imagen, o conviviendo con la imagen del modo más armónico posible. Un folleto, acá me voy, pero tal vez puede que su libro sea una serie de desplegables, ¿no? Donde están plegados y de un lado tienen una información y de otro tiene otra. Bueno, y hasta ahí tengo todo. Les agradezco, muchas gracias. Ahí están mis datos y después quieren se los paso. Y eso es todo, Héctor. Muy bueno. Ahí, la verdad que está muy, muy interesante. Hay muchas variables. ¿Qué es Copta? Copta es un tipo de cosido en donde uno trabaja con cuadernillos. Acá tengo unas imágenes. Como que cosés fascículos y después los unís todos. Exacto. Exacto. Cosés por cuadernillo. Y en ese sistema también puedes poner las tapas como... Claro, después pegás la tapadura o... Las tapas se cosen en la misma instancia, o sea, con un cartón. Ahí tenía unas imágenes que no llegué a poner al final, pero si quieren después les muestro. Pero sí, para lo que es el armado o el encuadernado, bueno, yo ahora también tengo acá para coser, ¿no? Están ahí, se ve, pero están los fascículos de un próximo número. Acá tengo los que les mostré recién, todos estos. O sea, que existen, son de verdad. Se produjeron, se imprimieron y quedaron joya. Bueno, no sé cómo lo ven, si lo ven factible algo de todo eso, si lo imaginan, si hay algo que no entienden nada.
o cuál es la parte más floja. Yo imaginé que la parte más floja es tipo mandar a imprimir y como exportar, pero no lo van a tener que hacer, así que eso es un problema menos. No, está bueno esto que decís de contemplar el medio de salida. Digo, pensar si es RGB, si es CMYK, pensarle la definición, ¿no? Esto que decías. Para una Claro, pantalla 72 dpi está fenómeno, pero por ahí sí, casi, casi en el mismo paso lo haces en 150 y te sirve el día de mañana para imprimir. sí, tal cual, porque es una pena después que hiciste un laburo, quedó re bueno, le pusieron re buena nota, lo tenés guardado en un PDF y, y lo imprimí, lo guardaste todo y lo hiciste a 72 dpi. Claro, si lo vas a imprimir, tenés que, no sé, si lo pensaste en tamaño A4, ponele, para imprimir te va a quedar en tamaño A5, que es la mitad de la mitad. Que es un buen tamaño, pero por ahí es un poco chico para algunas cosas. Sí, seguro. O si lo armaste en tamaño A3 o en oficio, bueno. Eh, obviamente las calidades de impresiones son esas. Para imprimir, siempre más de 150, óptimo es 300. Si trabajan con buenas fotos, está bueno que sea a 300. Eh, obviamente tienen que ver los papeles. Ahí no mencioné nada de los papeles, pero también, si papel obra es una cosa, la tinta se expande según los dibujos que tengas. Si tienen dibujos con líneas muy finitas, por ejemplo, yo sé que en Plot no se trabaja con líneas de menos de 0,16 puntos, ponele. O sea, si una línea es más fina que 0,16 del Illustrator, no sé, en el AutoCAD cuánto, ya no sale. Y si es una línea en diagonal, olvídate, sale toda partida. Imagínense que la impresión es, ¿no? De izquierda a derecha, una diagonal finita, es complicada. Eh, No, me gustó, a ver, como me parece, por lo menos para mí, algo completamente nuevo, esta idea de que el texto, para vos, desde tu punto de vista, el texto es algo súper importante, eh, sí, casi que es el 50% es mi fuerte, del pero producto, en sí, cuanto a cómo diagramarlo, el tamaño, cómo disponerlo, esto de balancearlo con la imagen, de componer texto-imagen, de pesar texto fuerte de un lado contra imagen del otro lado, jugar como con esos dúos. Me parece que en general, no sé, en mi caso por lo menos en general, cuando armaba publicaciones o cosas así, el texto es como nada, un pie de página y no mucho más. O sea, más en mi caso que soy un longevo, ellos que por ahí son más jóvenes tienen otra dinámica y otro lenguaje, pero nada, y no se sí, te ocurre más que eso, como un texto al pie y se acabó, ¿viste? En cambio acá mostraste muchas imágenes y muchos ejemplos de como de el texto compone casi al igual que la imagen o que el sí, dibujo. sí. La comunicación digamos, uno no puede dejar de pensar que con lo que hagan no están comunicando algo, o sea, no hay forma de que alguien vea el libro de ustedes y solamente vea un pasar de imágenes, foto, 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 foto. Este, a uno siempre necesita tener una referencia de qué es esto, ¿viste? De qué parte es esto. Bueno, por eso ponen ahí, planta o vista, detalle, no sé qué, pero quizás hay un dato estadístico, no sé, tiene 300 metros cuadrados, utilizaron tantas. Hay informaciones que complementan a la imagen de modo que lo hacen mucho más, no solo interesante, sino en cuanto a los contenidos me refiero, ¿no? Después en cuanto al diseño, obviamente, permite tener como una disposición a la lectura de la página distinta, si no es como estás esperando en el dentista y pasas revista. Eh, y, digamos, nosotros no hacemos, en la facultad no hacemos cosas para que, no, para llevarlo a ese extremo, ¿no? O sea, buscamos que tenga como cierto interés y cierta profundidad. Y me parece que poder discernir entre el tipo de información, ¿no? Entre los tipos de información que cada laburo de usted debe tener, que dar un montón, bueno, encontrarle la versatilidad, bueno, decir, bueno, esto es un título, esto es una nota, son datos y, bueno, ¿cómo lo vinculo con esta imagen que estoy trabajando? Encontrar parámetros, me
parece que, bueno, pasa que, bueno, yo doy clase de tipografía y siempre editorial fue como lo mío, entonces para mí siempre fue muy importante eso. Vos, en una eh, de las imágenes con texto decía título, frase y párrafo, ¿era, puede ser? Mm. Sí, son nosotros los denominamos como unidades textuales. O sea, uno podría decir, ¿cuál es la unidad mínima de texto? Uno podría decir, bueno, una letra, ¿no? O sea, la unidad mínima de un texto es una letra. Después uno podría decir, son extensiones, o sea, es la extensión. O sea, lo que le sigue es una palabra. Después lo que le sigue a la palabra es una frase. Y lo que le sigue es un párrafo. Y después habría una más que podría ser una mancha de texto, que es ya mucho más. Y eso te iba a preguntar, ¿hay una longitud de párrafo recomendable para este tipo de Sí, presentaciones? sí, los párrafos hay una lógica denominada como cantidad de palabras para definir el ancho, entre de 5 a 7, 8 palabras, ni menos ni más que eso. Vieron que cuando leen en un diario, cuando se leían un diario en papel y había columnitas, las columnitas era como que uno está tipo, va bajando tipo todo el tiempo. Bueno, eso no es que es mucho mejor para la lectura, así como tampoco lo es si pongo 20 palabras, después para pasar al renglón siguiente tengo que ver en qué línea estaba. Ese promedio entre 7 y 8 palabras, más o menos es un estándar. Eso es en cuanto al ancho. Y el largo, bueno, varía obviamente, ¿no? No sé, puede haber párrafos, después hay párrafos que tienen puntos y apartes adentro, o sea, eso puede ser diferente. Pero siempre en este tipo de trabajo en particular me parece que amerita como extensiones cortas, ¿no? Párrafos concretos en vez de choclazos, pues si no, ahí ya se vuelve, me parece, como de otro tiempo de lectura, ¿no? Requiere como, nada, más tiempo, entonces te pones a leer todo ese choclo. Es para otro laburo, me parece. Bien. Y hago dos más mías y después dejo que... Dale. Una me interesaba hablar de herramientas. O sea, primero me parece muy interesante ese PDF que mostraste con todos los, como las diagramaciones o templates posibles de hoja. No sé si eso se puede consultar en algún lado, si se baja, si es un template que se baja. No, digamos, una cosa es la pauta que mencioné en un momento, que es en todo laburo editorial, uno, previo a empezar a hacer el diseño de páginas, bueno, no empezás a hacer la página 1, después hacer la página 2, después hacer la página... Es Vos como pensás todo el conjunto. claro, empezás todo, es como el, no sé, voy a tirar una, a ver, me animo a decir una. Bueno, empezás a hacer, a ver si digo, voy a tirar una. No sé, no ponés los vidrios de afuera y después ponerle, no sé, vas yendo para adentro en el edificio, ¿no? Digo, sí empezás desde abajo, eso sí sé, no puedes empezar desde arriba. Pero en ese sentido, en la pauta uno lo que hace es tener una noción general del proyecto y vos sabés que tenés 128 páginas porque tu presupuesto para imprimir de tal papel, de tal tamaño, son 128 páginas. Después puede variar 4 páginas más, 8 páginas más. O sea, te Entonces, ayuda mucho empezar desde un todo. claro, de un tono donde vos además empezás a prefigurar, decís, ¿cómo sé cuánto dura esta sección? Y bueno, lo visualizás. Nosotros tenemos una cuestión con visualizar previamente ese armado y no solamente la extensión, también puedes determinar, no sé, estos contenidos que tienen notas adentro, entonces los pongo en esta sección. Entonces ya sé qué va a haber y no necesito diseñar cada una de las páginas. Ya sé lo que va a haber en cada una, después tengo que agarrar las principales y después amplío. Eso lo pueden hacer ustedes en una hojita A4, dibujar las páginas y diagramar y pensar esa extensión. Y lo otro que te mostré era una pantalla del InDesign, que es el programa que usamos para trabajo editorial. Es un programa sofisticado, o sea, no sé, no es tan sofisticado como el AutoCAD, ponele, pero es el programa ideal para hacer trabajos editoriales. ¿Lo pueden hacer en Illustrator? Sí, lo pueden hacer en Illustrator.
es como que la herramienta es como si yo hiciera un plano en Illustrator, sí, lo puedo hacer seguro. Más fácil hacerlo en AutoCAD, ¿no? Bueno, por eso, el InDesign yo creo que la mayoría lo conoce, no sé si todos los manejan, pero la mayoría lo conocen. Trae templates, o sea, te ayuda con eso, de alguna Sí, manera. sí, sí. Bueno, además hoy por hoy está lleno de tutoriales, YouTube, y plantillas en todos lados, ¿no? Uno, cuando se pone a buscar van a encontrar por doquier. Pero hay por default, ya entras y te diseña una página que tiene un margen definido, pero bueno, vos tenés que definir el tamaño de la hoja, eh, nada, cuántas columnas va a tener, etcétera, cuántas páginas, y así. Bien. Bueno, esas eran como las dudas o las cosas que se me iban ocurriendo Bien, a medida que contabas. Y lo otro que lo que decís, esto de que decías bueno, de que pensarlo para pantalla, pero que eventualmente se publica. También que ustedes piensen que esto de alguna manera es como van a prepararse una especie de brochure personal, ¿no? claro, Va a ser portfolio. algo que después van a poder mandar como un portfolio de laburo o completar con algo en un CV para buscar laburo o para presentar un trabajo de investigación o una beca o lo que sea. Entonces, me parece que está bueno tratar de esto que decía Dan recién, de no juntar como foto, 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 y tratar de dedicarle un cachito de tiempo a pensarlo, a armarle esto que hablábamos recién, de pensar el todo, armar un contexto y que tenga como cierta línea, ¿no? Como Sí, tratar de armar un recorrido de ese lado. sí, pensaba esto, yo también me tocó en diseño, en la carrera mía me tocó también, creo que sobre el cierre, creo que era diseño 3 armar un portfolio de los ejercicios, era algo similar a esto. No recuerdo si había quedado muy bien, pero bueno, era más joven. Pero lo que pensaba recién es el hecho de que, bueno, esto que decías vos, ¿no? Como de repente vas para un laburo, vas y presentás eso. Entonces, está bueno también pensar en la posibilidad de que sea reproducible, o sea, no solo hacer uno, porque uno se puede hacer, ¿no? Uno hace, el primero siempre lo hace, pero cuando tenés que hacerlo, si vas a hacer 5, porque contaste 5 clientes a los que querés ir, bueno, tenés que pensarlo en que vas a hacer algo que se pueda imprimir 5 veces y que no sea, no solo impreso, sino en cómo lo encuadernás, etcétera, en cómo se va, y eso tenés que pensarlo seriado. Pero, pero sí, la diferencia entre display y pantalla, lo principal a tener en cuenta, para que vean que no es una boludez, digamos, es que RGB es un espectro de luz y CMYK es el espectro de tintas impresas. El espectro de luz es mucho mayor que el de impreso. Entonces, de repente, para cosas con colores flu o cosas que estallan a la vista, bueno, en RGB va a salir súper. ¿Sí? Después cuando se imprime va a ser todo más apagado, porque la tinta en el papel es absorbida, entonces se apagan los colores en general. Yo les mostré un caso de unas tintas especiales. Bueno, tintas especiales en imprentas offset, para tiradas de 1000 libros, etc. O sea, no es para este caso. Pero esa es una de las principales. Y después es que si ustedes hicieron un laburo y mandaron la foto en RGB a imprimir y lo imprimen en CMYK, seguramente los colores van a variar, o sea, van a tener virajes. Si tienen algo que tienen muy definido, ustedes quieren que se hace el color, bueno, ahí lo están dejando librado al azar del imprentero o del archivo después. Imagino que deben estar más con dudas de ese estilo, ¿no? O capaz de qué cazzo van a hacer. ¿Cuántos laburos tienen hechos? ¿Del año? ¿Sí? Que tengan que mostrar acá en el libro. 4. 4. Ok. Pasa que hay un laburo que tiene Ah, adentro. 5 trabajos adentro, es Ah, larguísimo. ok. Ok. Pero, o sea que de Bueno, eso. hecho pueden tomar cualquier cosa de todo eso. Bien.
Claro, capaz agarran, ¿no? Uno de esos laburos de ahí adentro y es eso lo que se expande en todo. O sea, no tienen que mostrar sí o sí todos los trabajos. No. En eso está, creo que en la toma de decisión de qué contenidos es el primer paso a definir, digamos, el tono, esto que le decía al principio, ¿no? O sea, y pensar que cualquier excusa para mí es válida para encontrarle un criterio al armado general. Si puede tener que ver con la disposición, de decir, yo voy a trabajar en una franja acá y todo el libro siempre va a ser en una franja de información acá, con las fotos siempre va a ser una franja. Eso puede ser un estilo, puede ser algo. Es algo mínimo, pero por lo menos es algo. Puede ser una cuestión de color que va recorriendo el mismo color o una paleta cromática, definen 3 colores desaturados, colores complementarios, lo que sea, y se van alternando en diferentes porcentajes. Definen en base a el material que tienen. Si tienen buenas fotos, tienen planos hechos. Sí. Planos de todo, tienen axonometrías, hay dibujos también, además. Sí. Bueno, me imagino que los dibujos están hechos de una manera, con un tipo de línea, los planos tienen otro tipo de línea. En eso es donde tienen que ver, bueno, cómo aunar, si hago coincidir, si llevo este dibujo a esta lógica, a esto otro, y empezar a agrupar. Yo creo que lo primero siempre es como ver, bueno, ¿qué tengo? ¿No? Esto, disponer en la mesa todo mi material, por eso estaría bueno, imprímanse en chiquito, pero bueno, poder visualizar todo a la vez. Creo que eso es algo que ayuda mucho. Y me pasa lo que ves ahí y dices, y esto con esto. Y ahí ya mismo ya lo estás armando en papel, aunque termine en digital. Me parece que ya garpa por ese lado. Es mucho más fácil trabajar todavía de modo manual que solo con la compu. O sea, ¿alguna pregunta? Cebola, Inés. Yo quería hacer una pregunta muy corta en realidad. Sí, Franco. No, es como algo por ahí más técnico Dale. de cómo salen los PDF cuando hay vectores, o sea, cuando hay líneas tipo en vectores, Sí. que entiendo que para imprimir es como mucho mejor que salgan así, pero después cuando lo ves en algunos programas de la compu, como que esos vectores, viste, que se ven como con otro espesor y con otra calidad. Sí. No sé si hay como alguna forma de sacarlo para evitar eso y... Sí, hay un tema de previsualización. A veces la previsualización tiene que ver con la escala o sea, el porcentaje en el que estás viendo el PDF, ponele. Claro, sí. Si lo estás viendo, ponele, no sé, en el 66%, quizás se ve de una manera, si lo ves al 50% se ve bien. Si no me equivoco, siempre, eso estoy seguro que es así. Después de cosas, creo que no sabría decirte si se pueden corregir, tipo que todo PDF se vea correcto siempre exactamente igual. Lo que sí sé es que al 100% del PDF de lo que mandaste debiera verse bien sí o sí. O sea, es un tema del tamaño de la hoja, digamos, en relación a la pantalla. Creo, o sea, no te digo a ciencia cierta, pero entiendo que me parece que para mí pues me pasó hace poco, para mí es una cuestión del porcentaje en el que estás previsualizando el PDF. Ok. O sea, si estuviese al 100% se debería ver bien, digamos. Al 100% no debería haber... El PDF es uno de los archivos más fiables, o sea, que hay en el mundo. No debiera fallar en ese sentido, pero sí falla. Yo he visto cosas que se ven más gruesas. Después hay PDFs con diferentes calidades. Yo desde Illustrator sé que puedo exportar PDFs en baja resolución, en media resolución, en calidad de prensa o en high resolution. No sé desde el o sea, desde el CAD no podés exportar el PDF, ¿no? Sí, se puede. Ya se puede. Porque a mí durante mucho tiempo me hacían laburar, me pasaban archivos desde el CAD y me hacían pasarlos y me mandaban un DX. DWF. El DWF, ese maldito archivo. Sí, en una época sí. Ahora ya podés sacar directo de cada PDF. Tenías que pasar por Illustrator antes. Sí, no, era terrible.
me mandaban un archivo y también venía todo rarísimo. Pero bueno, me refería a la calidad de los archivos PDF. No sé si cuando exportás de AutoCAD tenés una variante, ahí ya no sabría. No, en realidad AutoCAD, cuando exportás PDF, exportás con la calidad, o sea, Única. bastante alta, y Sí, depende mucho de tu valor, de los valores de línea que asignás claro. a las líneas para el grosor y que se lea y que sea legible. Esto que decías de hay un mínimo, o sea que en menos de 0,16 decías vos no podés. Otra cosa que me está pasando ahora en la revista es que estamos recién algunos planos, por ejemplo, que tienen hechas texturas de fachadas o lo que fuese, o un corte. La textura está hecha como de 1000 liñitas, tipo, pi, pi, pi. Y esos archivos tardan una barbaridad, o sea, en cargarse en la compu. O sea, yo cada vez que me mandan uno de esos es como... Entonces mandan una doble página con, no sé, un corte, un edificio, no sé, 12 pisos y 2 altos detalles. Y claro, empieza a cargar liñita, liñita, liñita. Entonces, lo único que le dije fue mandame los archivos por separado, ¿viste? Porque, por lo menos para alivianarlo. Ni siquiera pesaba mucho, era un archivo de 5 megas, pero al ponerlo en design era imposible. Nada, eso no sé si tiene una solución para ustedes, pero en cuanto el loco hatch, eso es el... Sí. No, y ahora ustedes reciben, ya es una especie de algo de cholulo, ya de sí. medio Lucho Avilés, no, perdón, Lucho Avilés no saben quién es. Real. Ustedes reciben a los estudios, le piden documentación y ustedes la editan después. Sí, en realidad, sinceramente, yo trabajo con 3 editores en este caso, y ese trabajo lo hacen los editores. A mí me sorprendió. Yo esperaba que me lo dieran a mí ese laburo, por suerte no. Los editores son los que piden a los estudios, le dicen, mira, queremos publicar la nota sobre el edificio de Héctor, lo llaman y Héctor le piden que le pase todo el material. Y las arquitectas, los editores son arquitectos también, entonces reciben los CAD, entiendo, y los pasan a Illustrator. Eliminan, unifican colores de línea, ¿sí? Para que todas las líneas... Bueno, eso también, ¿no? Que las líneas estén hechas en negros y en diferentes opacidades de negro, no líneas compuestas de negro con RGB o cuatricromía. ¿Qué quiere decir? Que si el negro está compuesto por cuatricromía, está compuesto por 4 tintas ese negro. Entonces, al momento de imprimir, si hay un pequeño desfasaje de alguna de las tintas, ahí tenemos un problema. Lo mismo si está hecho en RGB. Entonces, para las líneas siempre tiene que ser negro puro, o sea, lo que es K100, o, bueno, el K en diferentes porcentajes para tener diferentes grises. Grises K20, porcentaje del negro, ¿sí? ¿Cuál es la edición básica que hacen de los planos de arquitectura? O sea, lo que no falla. La edición en cuanto a lo que eliminan, decís, Sí, lo que sí, dejan, sí. es que en una época yo lo hacía para el estudio de arquitectura, para los planos de venta, pero no es lo mismo que hacen ellos acá. Y la verdad es que no veo los archivos que les mandan a ellos. O sea, solo veo los archivos que ellos me dan a mí, que ya están editados. O sea que no, creo que a veces tienen como líneas o grosores negros como que contrastan mucho con las líneas finitas, diciendo medio barbaridades seguro, ¿no? En términos arquitectónicos, pero... En general no tienen texto, no tienen cotas, no tienen... no, sí, sí. Le mandan cotas, tienen los elementos, sí, sí. Y ellos lo dejan con una variable que nosotros tenemos definida, que es la misma que se utiliza en la revista, en cierto cuerpo y siempre igual. No sé, las cotas van en 4,5 puntos en Accurate, y después están los detalles constructivos, o sea, las cotas tienen están numeradas y después hay como un parrafito o un listado que desarrolla ese punteo, ¿no? O sea, un código 1, 1, 2, 2.
así. Bien. Bien. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Pregunten. Es una semanita, así que... Yo tengo una duda. Sí. Por ahí cuando vos hablabas de los trabajos que vos hacías y eran como, por lo que estaba viendo, eran como muchos trabajos de tipo fotoensayo, por ese mambo iba. Sí. Y en Plot estás trabajando con, por ahí, piezas gráficas de dibujo técnico, digamos, ¿no? Las sonometrías, planos, cortes. ¿Cómo haces esa compaginación o ese tratar de como armar ese mismo hilo conductor que haces con las fotos, en los fotoensayos, con estas piezas gráficas, ¿no? Como que son como cosas diferentes, ¿viste? Total. No es solamente, y calculo que no es solamente poner una planta baja, planta alta, una bajo la otra, sino que hay que tratar de cómo encontrar un hilo conductor entre todo. Sí, está buena la pregunta, porque en particular la revista tiene un estilo, digamos. Yo entré a laburar y ya tenían como preformateado, que como te diga, ciertos criterios, que a mi parecer pueden estar buenos o malos, mejor o peores, pero tienen un criterio. Y en comparación, por ejemplo, al libro de fotos que yo hice, al fotolibro, mi criterio es un poco más amplio, digamos, un poquito más artístico, poquito. Pero ellos manejan como ciertos criterios en cuanto a los márgenes, como una cuestión de que siempre se arme como una caja. Son criterios como más formales, ¿no? Me parece. También tiene que ver esto con el público, ¿no? O sea, el público del Plot es público, arquitectos en general, y que la usan como un medio para recabar información y para, digamos, por gusto, digamos, ¿no? Pero, entonces quiero decir, cómo lo mostrás también tiene que ver para quién va, ¿no? Entonces ahí el diseño tiene que ser, nada, es un diseño como muy tranquilo, la idea es que nunca haya como muchos espacios en blanco, hay como un gran miedo a dejar espacios en blanco. A mí en mi diseño no me preocupa dejar partes en blanco, pero sí tienen una cuestión con ciertas ubicaciones de los textos, los epígrafes combinados con la foto, tiene que estar siempre en una manera, como que hay 2 o 3 maneras, y con eso después movés las variantes posibles, ¿no? Pero como que siempre está bastante acotado. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿por qué no hacemos? No, eso ya no. ¿Y no podemos poner la foto así? No. O sea, no hay foto que se pise con foto, por ejemplo. O no hay un plano que pise una foto, eso no existe. Pero digo, en la finalidad de ustedes, de su trabajo, quizás es distinta, porque no es que el público de ustedes, capaz para el portfolio sí, digamos, no sé, depende del estilo, digo, ¿no? Que quieran darle. Imagino que los proyectos de Zaha Hadid no son los mismos que los de Foster o los de Quartier. Pero bueno, me parece que ahí tiene que ver con un poco con el criterio que cada cual quiera darle o con el sello o la marca personal, ¿no? A veces esos dibujos, a veces los dibujos es como que le aportan muchísimo, a mi parecer. Los renders, depende de qué estilo, ayudan un montón. Pero digo, en relación a otros elementos, ¿no? Cómo se vinculan con otros elementos. Pero sí, la disposición, el juego de cómo disponer imágenes en una doble página, pueden ver muchos fotolibros, pueden buscar en Google, en YouTube y ver revistas de fotolibros o libros de fotolibros y van a ver, bueno, algunos se repiten, algunos son fotos enteras que pasan, ¿no? Y después hay otros que tienen otros criterios. A mí me gusta un poco más eso, como componer la página, tiene que ver con cosas más de diseño, pero en general tienden a ser medio así. También conozco la revista Suma, no me acuerdo si alguna otra revista, y son medios parecidas, digamos, en cuanto a aspectos generales, es como que hay un criterio, me parece, ¿no? Me parece que está bueno pararse sobre eso ustedes y desde ahí, tipo,
poder aportar algo más que no sea más de lo que ya existe, ¿no? Como no solo estás mostrando tu laburo, sino estás mostrando cierto carácter, y eso puede estar definido por lo tipográfico, por el color, por las escalas, los elementos, por el ritmo que tenga el libro. Y eso siempre es lo más, me parece como lo más. Claro, porque veo que, por ejemplo, en Plot o Suma o revistas similares, como que hay como, entendés como que hay un sistema de cómo se muestra la información, ¿no? Tipo, tenés, bueno, hay un título que, bueno, como vos mostrabas, ¿no? Como, por ahí va a tener diferente tipografía, diferente disposición de título, se va a colocar en una esquina o en la otra, dependiendo de a qué se quiera llegar con el proyecto o el carácter del proyecto. Pero por ahí, en este trabajo que mostrás, en otros trabajos que mostrabas, ¿no? De tuyos o de la cátedra, mostrabas más como, no tanto como una edición sistemática de las imágenes o del texto, sino como algo más libre y como más lineal, ¿no? No es que entendés que, bueno, entendés que en esta página hay ciertos sistemas donde, bueno, siempre hay una foto del proyecto, hay un título, como decía, y después también una memoria, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esa interpretación de cuándo adaptar como algo una aproximación más sistémica del problema de la edición a algo más como lineal, ¿no? Si se puede decir. Está bueno, sí, sí. Los otros laburos no dejan de tener también como un armado, obviamente, ¿no? Como una estructura, porque yo le mostré, pero le mostré como páginas aisladas. Uno, cuando ve el libro, la secuencia, también tienen como criterios. Y me acordé recién, que algo que no les comenté, que si la conocen también la revista, saben que tiene 3 secciones, que una se llama revista, otra es práctica y otra es teoría. Para mí no se mataron con las secciones, con los nombres, pero bueno, revista, práctica y teoría, y la primera parte es como mucho más flexible, digámosle, y habilitan como otro diseño. La parte práctica, en la que se muestran los proyectos, la parte de revista se muestran cosas en relación a la arquitectura, o sea, no son necesariamente proyectos arquitectónicos, sino cosas que tienen que ver, es como pasar revista. La parte práctica tiene que ver, obviamente, sí, con mostrar proyectos en concreto, y ahí sí es mucho más estandarizado la estructura de disposición de las imágenes. Cada bloque de cada proyecto tiene como la apertura, ¿no? Una doble apertura, quizás hay un texto, una memoria, y luego empezás a mostrar los planos desde... la secuencia de planos va desde lo más exterior hacia lo más interior, ponele. Y después las imágenes, las fotos van acompañando eso, o sea, y eso se repite en toda la parte de práctica, ¿se entiende? O sea, los planos empezás a mostrar, y terminan los planos de detalles constructivos, pero al principio arranca desde la implantación, luego, o sea, la vista en planta de donde está ubicado el edificio, y después, no sé, pasan por las vistas, las plantas, las vistas, los cortes, alguna axonometría, y después detalles constructivos, ¿no? Como tiene esa secuencia, que es como ir, entiendo, de afuera hacia adentro, o algo por el estilo. Esos son criterios, digo, cada cual podría tomar una consideración diferente. Y después al final está la sección teoría y ya es mucho más texto, son entrevistas, un cierre gráfico como distinto. Entonces, tiene una estructura, tiene una partición en 3, incluso la última sección, teoría, está impresa en papel obra, lo cual es distinto al papel satinado, que está hecho lo demás. Y bueno, nada, me parece que eso sí te da una estructura, aunque es bastante reiterativa. En los otros proyectos hay estructuras claras, pero también hay como hay otro público y hay los libros cumplen otras funciones que la revista esta, se permite tener como instancias mucho más, más libres, más experimentales, donde poder jugar y quebrar con cuestiones más estéticas, qué sé yo, que no tengan que recurrir a una estructura tan específica o marcada, ¿no? Pero no dejan de ser estilos.
Sí. Y por ahí una última pregunta y después dejo de hinchar los huevos. Buenísimo. Pero por ahí vos hablas un buen momento también de las referencias, ¿no? Sí. Quería preguntarte si por ahí tenés como, si a tus alumnos le tirás algunas bases referenciales fiables, digamos, o cosas por el estilo, porque por ejemplo, no sé, en arquitectura como que está como el tabú de que usar Pinterest es como que está muy mal visto o cosas por el estilo, entonces, nada, por ahí para buscar como bases Sí. de referencias más curadas o algo o por el estilo, ¿no? Sí, yo creo que el tabú ese hay que ver de cómo viene o de dónde viene. Yo tengo una postura personal en cuanto a eso, que es que no hay una persona que haya inventado algo en un momento único, sino que hay una constante secuencia de gente que fue desarrollando cosas y se fueron tomando. Y creo que en eso lo que vale es la idea de que cuando uno dice alguien robó algo de otra persona, creo que es imposible no estar tomando algo de otra persona porque vos llevas una vida de haber visto cosas y inconscientemente solamente estarán volcadas en lo que haces sin que lo sepas. Entonces, el tema no es robar, el tema es cuando uno copia mal las cosas. Si vos copias tal cual, no sé, el pabellón de Mies van der Rohe y haces lo mismo, bueno, ya está hecho eso. Y si encima lo vas a hacer peor, seguro, porque no vas a tener la calidad que tiene ese tipo. Pero el tema es si uno toma las ideas y sobre las ideas trabaja, me parece que es otra cuestión. Entonces, el problema con Pinterest me parece que es la cuestión visual, de que sea solamente un pasaje de elementos visuales, ¿no? Y uno pasa y estamos viviendo en esa contemporaneidad de ver cosas, imágenes, imágenes, imágenes. No podemos leer, no podemos parar un minuto a ver la historia de esa persona o de esa obra, encontrar críticas, encontrar toda la información alrededor de eso. No creo que esté mal verlo. El tema es cómo uno lo analiza lo que lo ve. Entonces, las referencias para mí son esenciales, es imposible no tener consideración. Me parece que es siempre necesario, primero para no ir a hacer lo mismo que ya hizo alguien y encontrar algo diferente, tratar de siempre proponer algo nuevo. Y las referencias son necesarias porque, de vuelta, vos no vas a inventar nada de cero. O sea, por más mal que suene, pero todo lo que hagas va a estar basado en un mayor porcentaje de cosas que ya existen y en un pequeño porcentaje de un aporte tuyo. Bueno, pero el aporte tuyo va a valer en cuanto a que sepas analizar y sepas entender qué es lo que hizo tal arquitecto, la lógica constructiva, lo que fuese, para poder robar la idea. Y con robar la idea no haces nada. Después tenés que plantarlo, tenés que bocetarlo, tenés que hacerlo, tenés que construirlo. Y ahí vas a volcar lo suyo. Yo creo que eso es lo importante de los referentes. Creo que siempre está bueno ver referentes. Nosotros le damos muchos referentes a los alumnos. Le damos un fascículo con mucho material, pero después en cada inicio de cada ejercicio siempre mostramos referentes. Hacemos ejercicios donde ellos tienen que emular un referente, que no es lo mismo que copiar, en caligrafía, ponele, en caligrafía. Entonces, me parece que sí, los referentes está bueno. Obvio que va a haber sitios web que van a estar más curados que otros. No sabría de recomendarte algún sitio web de referencias de arquitectura, pero si fuese para diseño, tampoco soy un gran buscador de sitios web para diseño, pero bueno, los libros, ¿sí? O sea, libros y los viejos diseñadores, siempre las vanguardias, nunca dejaron de prescribirse, ¿no? O sea, están ahí, siempre van a seguir estando. Y siempre está bueno poder volver porque la historia se repite, cada 100 años todo un poco se va repitiendo, los revivals, o sea, me parece que no hay que temerle, digamos, a esos aspectos. De hecho, siempre es mucho más interesante si tenés una justificación en la que te basás en un referente histórico. Porque lo entendiste, lo comprendiste y pudiste hacer algo por encima de eso o replantearlo. Ya acá estamos filosofando a lo loco, Héctor. Ya
Cortás así. Pero es así. Se sabe cuándo empieza, no cómo termina. Pero me parece que es interesante lo que decís, o sea, porque esto del referente, nosotros también obviamente lo hablamos mucho, y en algún punto está esta cosa de aceptar que todos tenemos referentes, o sea, es imposible, no vivís en un frasco que no mirás nada. Exacto. Entonces, me parece que es esto que vos decís, el problema es qué haces con eso. Claro, bueno. Pero bueno, nada, me parece que está muy bien el comentario. O sea, Sí, tal vez lo que se critica de Pinterest es como superficial ese análisis, ¿no? O esa mirada, como muy, bueno, es únicamente lo que veo, ¿no? Como muy inmediato la traslación entre lo que estás viendo y lo que Sí, reproducís, tal vez, no sé. creo que esa es la crítica general para que se pueda hacer a Pinterest o a cualquier otro, o a Google mismo, o sea, o a Wikipedia. Digo, el problema me parece que está en uno, en hasta dónde se queda con la búsqueda y con lo que encuentra y con lo que ve. O sea, si te quedás con las tres imágenes, obviamente tu referencia y tu lugar de formación va a ser mucho más chico que si te gusta la imagen, vas y buscas la obra, buscas la obra del arquitecto, o sea, si empezás a investigar y hacer un camino a partir de eso, me parece que el problema no es la herramienta, sino cómo la usás. sí. Incluso es eso, ¿no? El Instagram tiene un montón de finalidades, creo que para cierto sector que labura, no sé, gente que trabaja en cine y tiene que ver locaciones y rápidamente dicen, mirá, está todo esto, pum, 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 rápido pueden ver y dilucidar. Pero después también no dejan de ser instantáneas, ¿no? Como que son imágenes de un instante. Ahora vos podés agarrar esa obra, que viste una foto, ir a buscar el autor y leerte la historia de ese tipo, o leer la historia de esa construcción de esa obra, y de todo lo que leas de ese tipo vas a decir, ah, bueno, esto lo hizo en un contexto, estaba en el medio de la guerra, ¿no? Porque vos ves la obra, ¿cómo se llama el arquitecto ese? Wolfson, es el que estuvo en la guerra y tiene un edificio que es una bizarrez, no sé, ahora no me sale el nombre, pero después se los mando. Creo que me sale Wolfson. Bueno, el tipo estuvo en la guerra, entonces cuando te enterás la historia entendés cómo es que fue construido el proyecto. Cuando si ves la imagen sola decís, ah, es re lindo. Está buena. Pero siempre está bueno, nada, llenarlo de contenido, de contexto. El contexto es lo que hizo que ese momento sucediera de esa manera. Entonces, además, igual yo creo que cuando uno agarra un referente, directamente trata de copiarlo y no te va a salir como te sale a vos. Y lo que te sale a vos va a tener como un germen tuyo, lo cual también es bueno detectarlo eso, digamos. ¿Cuál es la característica tuya que modifica eso que estás tratando de plagiar, digamos, en el peor de los sentidos? Igual nadie quiere plagiar nada, digo, es la peor convicción, pero no está mal usar referentes, no está mal robar en el mejor de los sentidos de otras personas, porque por algo la historia uno estudia cosas que ya se hicieron, es así de simple. Bueno, queridos. Sí. Yo tengo unas Dale. preguntas. Dale. Antes se habló en cuanto a tema palabra, párrafo y eso. Pensando como en la hoja 4, ¿qué tipos de tamaño recomendás en cuanto a palabra o diferencia de tamaño en cuanto a esto? Hay los textos, la tipografía se miden por cuerpo tipográfico, ¿sí? Por ejemplo, ustedes agarran un Word y lo primero que le van a aparecer la opción, creo que es la Arial o la Times, en cuerpo 12, ¿no? Vamos todos ahí, todos sabemos que es regular, bold o lo que sea. Entonces, para lectura de un texto, por ejemplo, entre cuerpos entre 8, 9, 10, en una hoja 4, está bien. Menos de un cuerpo 8 ya es muy chico. Yo estoy dando un número que es una referencia que Illustrator maneja.
la fuente maneja un número que es el cuerpo y el interletrado, que se suele decir 9/11. Es una numeración. O sea, para lo que es texto, que uno va a leer como un párrafo, bueno, esa escala entre alrededor de 9, 10, 8,5, lo que quieran, eso para texto está bien. Para lo que son títulos, obviamente va a ser una escala un poco mayor, o sea que puede estar entre 14, 15, 16, 17. Después puede tener como elementos macros, ¿sí? Que pueden estar en escalas mucho mayores. O estos destacados, que pueden ser frases, como citas, cosas que dijo alguien, o frases que ustedes consideren, bueno, pueden manejar una escala también mayor de entre 17 y 20 puntos. Todo esto es así relativo, ¿no? Al tamaño de la hoja, obviamente. Cada tipografía también, no hay una medida universal que el cuerpo 15 es el mismo para todas las tipografías. Cada tipografía tiene sus propios tamaños, quizás. O sea, el mismo cuerpo 15 no es igual de altura que otra tipografía, obviamente. Pero sí, para componer en páginas, el tema el principal es no excederse en cuerpos chicos, no trabajar en cuerpos 6 o 7 o 5, porque no se va a leer casi nada. Y después de la relación entre cuerpos entre sí, si vos tenés un título y un párrafo, bueno, encontrar una relación sutil, no muy escalado, ¿sí? Para que el texto se relacione y no quede tan disonante. No sé si responde un poco. Más o menos. Sí, sí, respondió. Después tenía otra. Yo estoy pensando como un hilo en cuanto a unos croquis. Y la pregunta era si sabes de alguna tipografía que se relacione bien con dibujos de croquis. Bien. O sea, no tiene por qué ser la tipografía croquis. No la conozco la tipografía croquis. Yo tampoco. No, o sea, no, bueno. Ese estilo como, no una letra dibujada, sino... escrita a mano. O sea, claro, eso no. Esa no. Claro. Entonces vos tenés tipografías que se llaman handwriting, o sea, escrita a mano. Después tenés el lettering, que es algo nuevo que existe en todos lados. Tenés las romanas, que son las tipografías con serif, las antiguas, se llaman romanas, tienen serif. Después están las sans serif, que son las de palo seco. Sans serif es sin serif, son las tipografías de palo seco. O sea, sus nombres que estoy viendo ahora en pantalla están con una tipografía que es sans serif, que son las tipografías más modernas. ¿Cuál puede ir con el croquis? Ni idea, o sea, puede ir es muy relativo, o sea, si uno trata de homologar el estilo del dibujo con la tipografía, lo que vas a tener un resultado que va a ser como que te diga como una misma sábana, ¿no? Como que la cosa va acorde, ¿no? Si la tipografía es medio parecida al grosor de la línea del dibujo o al tipo de silueta, no sé si el croquis capaz es todo diagonales, no lo sé. Entonces capaz tengo que agarrar una tipografía geométrica y va re bien. Entonces eso es un criterio, pero tienes que ver si para vos ese criterio es el que te va. Si el croquis fuese todo de diagonales, ponen tipo así, tipo muy... Alguna vez he visto unos croquis, ¿no? Solo con líneas rectas, ponele. Entonces agarras una tipografía que no tenga muchas curvas, o sea, que sea una tipografía bien geométrica o cuadrada. Bueno, hay sitios donde pueden ver DaFont, pueden buscar tipografías y ahí van a encontrar. Pero ahí tu criterio sería como aunar en que la tipografía se parezca al croquis. Ese puede ser un criterio, como el criterio puede ser el contrario, que no, que se contrapongan. O un criterio puede ser que sea endeble, no sé, como ni fu ni fa. Nada, va ahí, la tipografía está en la suya, es como una helvética, una tranqui, y el croquis hace la suya, como autónomos, ¿no? Entonces, cada cosa tiene como un sentido y ese sentido tiene que ver con si el hilo o con la postura de tu laburo va de ese lado, en donde la tipografía cobra como una diferencia del croquis o la tipografía va como acompañando, ¿no? Si cobra protagonismo o no cobra protagonismo. Seguro que en la mayoría de los casos no va a cobrar protagonismo, pero de repente alguno se copa y arma cosas tipográficas y va bien. Y tiene como momentos donde capaz pueden hablar del laburo sin mostrar las imágenes desde lo tipográfico. Había un video que
se llamaba The Child. Era todo hecho en tipografía y eran todos edificios, calles, todo hecho con tipografía. No es lo que más me gusta en el mundo, pero me acuerdo del video de The Child. Sí, por ese lado, me imagino. No sé cómo será el croquis, pero... Está bien. No, igual vino bien la info. Y la última pregunta, capaz esta sí ya más complicada de responder. A ver. Yo trabajo en PSD, o sea, no sé usar InDesign y no creo que lo aprenda ahora. Bien. Así que, ¿alguna recomendación para trabajar en Photoshop? Sí. El Photoshop es clave trabajar en capas. Es la principal esencial del Photoshop, es la posibilidad de trabajar en capas. Trabajar en capas, agrupar las capas, tenerlas hechas como carpetitas, o sea, tener todo separado, cosa que nada afecte al layer siguiente. Vos en el Photoshop vas a poder armarte como la estructura, ¿no? Los márgenes, la hoja, y luego ir repitiendo en cada layer diferentes cosas. Lo bueno es que ya tenés como una distribución que va a quedar, ¿no? Si tenés número de página, el foliado se llama número de página, el número de página se llama foliado, o otros elementos, y ya una vez que lo pones en un lugar, bueno, después puedes ir cambiando los números y ya, se va a hacer bastante simple. También puedes hacer varios PCDs, o sea, no hacer todo en un solo PCD, ¿sí? Hacer PCD 1, PCD 2, o sea, no sé, tener las tapas por un lado, las primeras, no sé, las primeras páginas, no sé, si el libro lo tenés en 3 partes, ponele, dividirlo el PCD en 3 partes, así no se vuelve hiper pesado, ¿no? Pues la cantidad de partes que quieran. Sí, eso. Después, bueno, todas las herramientas que tiene el Photoshop, ¿no? Pero, sí, no se me ocurre mucho más. No es lo más dúctil, ¿no? Obviamente, el Photoshop, pero se puede hacer. No, nadie dice que no. Gracias. De nada. Bueno. Bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta. Bueno. Genial. Bueno, espero que les haya servido. Sí. Si quedan dudas, háganselas a esto, que mañana lo veo. No me presentaste como me dijiste que ibas a presentar. No, te presenté como gran jugador de básquet. Porque ahora que grabé, estaba grabando todo, estaba esperando que poder mañana mostrarlo eso. Bueno, cualquier cosa le preguntan a Héctor y le hago llegar la respuesta. Y bueno, suerte con el laburo. Nada, les queda poco tiempo, así que ya se termina todo, pero pónganle porque es importante y está bueno tener el portfolio de uno de la mejor manera, bien cuidado y que dé un buen reflejo de lo que hicieron. Bien, bueno, muchas gracias, Dan. La charla estuvo muy, muy buena, así que bueno. Un placer. Me parece que va a ser bastante útil. Cuando quieran, estoy. Gracias y nos vemos. Gracias. Muchas gracias. No, gracias. Adiós. Chao, chao.